Bien, vamos a Hebreos su capítulo 3. Ya estamos en Hebreos capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 1 al 6. Hebreos del 1 al 6. Sean todos bienvenidos. Hay unos que hacen falta, pero pues Dios sabe la razón por qué, por la cual ellos faltaron. Hebreos 3, del 1 al 6. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno o sea, Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bien, para los que no estuvieron aquí la semana pasada, fue de que dijimos de que Hebreos, el autor de Hebreos, le escribe a una iglesia en persecución, una iglesia que está siendo perseguida, una iglesia que está en una guerra no solamente física, aunque no es tanta física porque ellos no están peleando en contra de, pero más mental, más espiritual. Es una guerra espiritual entre regresar al judaísmo, a las enseñanzas de sus ancestros, de sus padres, de la enseñanza de la ley, o creerle a un hombre que es 100% hombre, pero también 100% Dios, se llama Jesucristo. Entonces, el autor de Hebreos ha iniciado la carta hacia los hebreos con una espléndida enseñanza diciendo, hey, Jesús es el todo del hombre. Jesús al quien ustedes mataron, al que ustedes crucificaron, al que ustedes están oyendo, Él es glorioso porque Él es el sumo sacerdote, Él es mayor que los ángeles, hecho más glorioso que los ángeles. Y luego nos enseña de que también Jesús en su humanidad, Él vino a cumplir la ley, ¿verdad? Entonces, ahora el autor de Hebreos quiere hacer una comparación. Ya nos dijo que Jesús, y comparó a Jesús con los ángeles, y dijo, Jesús es mucho mayor que los ángeles. La época en la antigüedad creían que los ángeles, y como le hemos explicado en esta enseñanza, de que los ángeles fueron los que dieron la ley juntamente con Dios. Les dice la Biblia que cuando Moisés recibió la ley, Dios, Jehová, estaba rodeado de millares de ángeles. Entonces ellos tenían en conciencia de que los ángeles eran algo tan grandioso, tan y entonces Hebreos está diciendo no, aunque sean seres vivientes que son angelicales, Jesús es mucho más mayor que ellos. Y Jesús es más mayor que los ángeles. Y ahora el autor se está moviendo en querer hacer comparación en Moisés con Jesús. Y esto es interesante porque la Biblia nos enseña de que Moisés y Jesús tuvieron vidas muy similares. O si lo comparamos, por ejemplo, Moisés tuvo que, cuando tenía menor de 2 años, Faraón mandó a matar a todos los niños hebreos, ¿verdad? Cuando Jesús nació, Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Vemos otra comparación de que cuando
Moisés es llamado por Dios, va y libera a su pueblo de la cautividad de Faraón, a llevarlos a una tierra prometida. Jesús es enviado ¿para qué? Liberar su pueblo de la esclavitud, del pecado y de la muerte, a llevarlos a una tierra ¿qué? Prometida. Vemos de que Moisés convirtió las aguas en sangre, Jesús convirtió las aguas en vino. Vemos de que Moisés subió al monte para dar la ley a su pueblo. Vemos de que Jesús subió al monte a dar su ley, que fueron las bienaventuranzas. Hay muchas comparaciones bíblicas de entre Moisés y Jesús, pero el día de hoy hay unas específicas que vamos a comparar. Bien, vamos al primer versículo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién? Cristo Jesús. Quiero que notemos algo. ¿Qué es el lenguaje que está usando el autor de Hebreos aquí? ¿Cuál es el lenguaje que para llamarnos a nosotros la atención, para llamarle la atención a la audiencia? Está siendo perseguida la audiencia y él está usando un lenguaje de identidad. Les está diciendo, hermanos, ¿qué? Santos. Hermanos santos, participantes del llamamiento, ¿qué? Celestial. Consideremos esto. Consideremos que si estamos siendo llamados, si somos llamados a lo celestial, nuestra identidad es ¿qué? Una identidad de santo. No es una identidad como el mundo la da o como la cultura la quiere dar, sino que nuestro llamamiento, que es celestial, que es espiritual, este llamamiento, cuando nosotros oímos el llamado, ahora nuestra identidad cambia de ser de un esclavo o muerto a una persona santa. Y no es santo por lo que nosotros hacemos. Quiero que piense muy bien esto. No somos santos por lo que hacemos, somos santos por aquel que nos llamó. Aquel que nos llamó nos hizo santos, nos justificó, nos santificó y nos sigue santificando. Entonces, quiero que sepa que usted ya tiene una nueva identidad. Todos que somos llamados a lo celestial tenemos una nueva identidad. Y ahora, ¿cómo es que nosotros podemos tener y de dónde proviene esa nueva identidad? La primera es como debemos de considerar a Jesús. Debemos de considerar a Jesús. Y ahora, ¿cómo es que consideramos a Jesús? Bueno, Jesús es mayor apóstol que Moisés. Es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Jesús es mayor apóstol que Moisés. Dice, considerad a Jesús, a Cristo Jesús, apóstol y sumo sacerdote. El apostolado tiene varios significados. Uno de ellos se deriva de siervo, quiere decir siervo, o alguien, una persona que sirve. Un apóstol es una persona que sirve. Y otro significado es enviado, es un mensajero. El apostolado en sí, cuando oímos la palabra apostolado, ¿qué pensamos en los 12 apóstoles? Pensamos en gente que se llama apóstol, ¿verdad? Pensamos en un título que es mucho superior a todo hombre. Pero en realidad, ser apóstol es aquella persona que sirve, que se desgasta sirviendo a Dios. Es aquella persona que es enviada. ¿Qué fue lo que dijo Jesús a sus discípulos? Id y predicad a todo el mundo. Los apóstoles, los mensajeros, los enviados fueron a predicar, a exponer la palabra del Señor. Entonces, un apóstol es aquella persona que sirve y es enviada. Entonces, ¿qué vino a hacer Moisés en la tierra? ¿Vino a qué? A servir a la casa de Dios, como lo dice Hebreos. Y fue un mensajero. ¿Un mensajero de qué? De dar la ley, de exponer la ley. Dios llama a Moisés en el monte Sinaí, lo llama
y le dice: ve, rescata al pueblo, sácalo y tráemelo a este monte donde aquí me van a servir, donde aquí les voy a dar la ley. Y Moisés fue, los sacó, los trajo al monte, y Moisés subió al monte y Dios le dio la ley y le dice: ahora ve. Y Moisés, ¿qué? Fue enviado y dio la ley. Entonces, eso se llama ser apóstol. Eso se llama ser servidor, ser mensajero, enviado. Y ahora, ¿Jesús hizo o no hizo lo mismo? Jesús lo está comparando con Jesús, diciendo: Jesús también, dice la Biblia, que descendió, el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. ¿Y qué hizo Jesús aquí? Él dijo: bueno, yo no vine a servir, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y fue enviado, ¿por qué? Para cumplir la ley. Fue enviado para sacar al pueblo de la esclavitud y darles a ellos un corazón de ¿qué? De carne, a transformar las vidas. Entonces, el apóstol Jesús es mucho más mayor que Moisés. ¿En qué sentido? Ambos hicieron lo mismo, pero aquel que fue llamado para sacar al pueblo de la esclavitud, para llevarlos a la tierra prometida, Moisés falló en eso. Pero el que lo cumplió fue Cristo. Porque Él dijo: yo voy a sacar al pueblo y los voy a llevar a una tierra prometida. Esa es la nueva vida, a la nueva Jerusalén que somos su iglesia. ¿Y cumplió o no cumplió Cristo? Claro. Se está diciendo: Jesús es mucho más mayor que Moisés, porque Jesús venció, logró hacer su meta, logró hacer lo que fue destinado a hacer. Y Moisés, en otra parte, no la pudo lograr. Vamos a la Biblia, Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser ¿qué? Servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por qué? Por muchos. Filipenses 2:6-11 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y lo que está en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha cercado. Entonces vemos que Jesús, siendo Dios, dice que se humilló y se hizo como los hombres y vino a servir, y se humilló al punto de muerte para poder llevar a su pueblo hacia la tierra prometida. Ese es el triunfo que hizo Cristo. Ese es el triunfo que Moisés no pudo lograr hacer. Y eso es lo que Hebreos está diciendo: hey, considera esto. Considera que Jesús, a quien te hemos predicado, el que tú estás luchando entre creer y no creer, considera que Jesús es mayor que Moisés, porque fue un mayor apóstol, fue un mayor siervo, fue un mayor mensajero, fue un mayor enviado. Considera a Jesús de esa manera. Ahora consideremos a Jesús, que Jesús es mayor sacerdote que Moisés. Un mayor sacerdote que Moisés. Un sacerdote era mediador entre Dios y el pueblo, ¿verdad? Y entonces
Él intercedía por el pueblo perdón de pecados y ofrecía holocausto a Jehová con sacrificio de un cordero. So, el sacerdocio, lo que hacía el sacerdote era de que se presentaba a Dios y le decía: Señor, te pido perdón por ellos. Te han fallado. Perdónalos. Y como ofrenda voy a ofrecer un cordero y te lo voy a presentar a ti. Eso era lo que hacía un sacerdote. ¿Y Moisés hizo o no hizo lo mismo? Dios estaba en su furor y dijo: hoy sí voy a matar a este pueblo porque se ha desviado. Y Moisés decía: Señor, por favor, ten misericordia. Yo sé que es un pueblo de duro corazón, pero ten misericordia de ellos. Y Jehová decía: ok. Y decía: por agradecimiento ofrezco un sacrificio. Y Moisés ofrecía holocausto. Y este era el primer sumo sacerdote, o era un sacerdote para el pueblo. Era aquel que se presentaba a Dios y Dios le hablaba a él y él le hablaba al pueblo y le daba instrucciones. Y Moisés fue fiel a eso. Pero Jesús es mucho más mayor que Moisés en esa área también. ¿Por qué? Porque Moisés nunca entregó su propio cuerpo físico y Cristo sí. Cristo, siendo el mediador entre Dios y el pueblo, Él clamó diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el sacrificio que Él ofreció fue su propio cuerpo. Fue el cuerpo de Él mismo que se lo ofreció en sacrificio, diciendo: hey, este es mi cuerpo. Es como una ofrenda por el perdón de esta gente. Jesús mismo logró lo que Moisés no pudo hacer. Hebreos 4:14 dice de esta manera: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dice que traspasó de los cielos para hacerse un sumo sacerdote. Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Ojo, Dios, yo lo veo de esta manera, o la Biblia me lo enseña de esta manera. La Biblia dice: cuando nosotros pedimos, no recibimos porque pedimos ¿qué? Mal. Pedimos por nuestros propios ¿qué? Deleites, nuestros propios gustos, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Cristo intercede por nosotros. Entonces, la manera en que la Biblia me lo enseña es de que cuando yo voy al Padre y le digo: Señor, ¿sabes qué? Yo te pido esto y esto y esto y esto. El Padre no en sí oye mi oración en forma, pero oye la intercesión de su Hijo. Que dice: hey, Él te está pidiendo por un nuevo carro, pero yo te estoy pidiendo que lo santifiques más, que le enseñes más. Y está el Padre intercediendo, está el Hijo intercediendo por nosotros. Que nosotros tal vez estamos con un deseo carnal y un deseo en querer seguir al mundo, la corriente del mundo, o ir contra la cultura, con la cultura, y Cristo está ahí intercediendo: Padre, por favor, te pido que lo fortalezcas más, le des más fuerza, lo santifiques en forma de que sus deseos carnales ya no sean más de lo que lo dominen. Y está aquí Cristo intercediendo y clamando al Padre: Señor, ten misericordia. Y lo hace día tras día. Imagínense, si no hubiese sido por la intercesión de Cristo, ¿a dónde estuviéramos? Claro, estuviésemos en la peor condición, estuviésemos en la miseria, estuviésemos ya tal vez muertos. Porque nosotros, Dios mío, a veces no hacemos decisiones buenas. Leemos la Biblia, oramos, tenemos una relación con Cristo, pero
chacho, somos capaces de hacer barbaridades también. Y si no las hacemos, si no hacemos nosotros las cosas que son malas y perversas, no es por nosotros. Óigame, no es por nosotros, es porque Él está intercediendo por nosotros. Es porque el sumo sacerdote, es porque Él está intercediendo por nuestras vidas. Si yo a veces tengo depresión, ansiedad, frustración, enojo y quisiera yo hacer barbaridades, y si no las hago, ¿por qué? Porque soy espiritual. No, es porque Cristo está intercediendo por mí, por usted, por la santidad que le rodea por causa de su sacrificio. Y por eso es que Jesús es mayor sacerdote. Seguimos. Consideremos a Jesús también como mayor en fidelidad que Moisés. Mayor en fidelidad que Moisés. Hebreos 3:2 en adelante dice esto: el cual es fiel al que le constituyó. Está hablando de Cristo. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Una vez más, está comparando a Moisés, la fidelidad de Moisés con la fidelidad de Cristo. Y en realidad no hay comparación. Sí fue Moisés fiel a la casa de Dios, sí fue fiel. Pero dice la Biblia que Cristo fue mayor fiel porque lo llevó a punto de muerte. Su fidelidad, dijo en el monte, en el jardín del Getsemaní: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, hazla tuya. Esa es fidelidad. Yo quisiera hacer otra cosa. Yo deseo hacer otra cosa. Pero ¿sabes qué? No hagas lo que yo quiero hacer tu voluntad. Y Moisés, ¿qué hizo Moisés? Sí fue fiel, rescató, envió, sacó, hizo y dio la ley y fue fiel a Dios. Pero cuando fue en el tiempo último de Moisés, Dios le dijo: háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Le habló? Le dio un guamazo que casi quebraba el bastón. Sí fue fiel. Y créame, yo no soy ni capaz de tomar la obra que Moisés tomó. Yo creo que nadie es capaz de hacer lo que Moisés hizo. Pero yo me puedo identificar con Moisés. Me puedo identificar que a veces en mi enojo, en mi coraje, en mi frustración, el Espíritu Santo me está diciendo: perdona. O no lo tomes a pecho. No tengas rencor. Y en vez de hacerle caso al Espíritu Santo que me redarguye, volteo y hago mi voluntad. Hago lo que yo quiero hacer. Y qué triste es de que Moisés, siendo fiel por años, un solo golpe a la roca no lo hizo entrar a la tierra prometida. Dios le dijo: ¿sabes qué? Me fuiste fiel, pero me desobedeciste en esto. Y hoy no vas a poder entrar a esa tierra. Pero Cristo, sabiendo el dolor, la aflicción que le iba a tocar en su cuerpo físico, que dice Isaías que
En su profecía, Isaías 53 dice que aún su rostro no se podía distinguir. Imagínense, hemos visto la pasión de Cristo, ¿verdad? La Passion of Christ. ¿Qué pasa en esa película? Le dan unos guamazos y lo dejan rojo a Jesús ahí. Parece un tomate de tanta sangre, tan desfigurado, tan roto, su cuerpo tan rasguñado. Y esto tal vez es alguna imaginación que se puede dar basado en Isaías 53. Pero ¿cómo fue la realidad? Golpe tras golpe tras golpe. Una herida encima de otra. Una herida encima de otra. Y ahora diciendo, no hagas lo que yo quiero hacer, Padre, yo voy a hacer lo que tú me mandaste a hacer. Y con todo esto tiene la valentía de poder estar crucificado y decir, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. De estar gota tras gota sufriendo en la cruz. ¿Cómo no va a ser mayor fiel Dios, Cristo, que Moisés? Consideremos eso, que Cristo es mucho más fiel que lo que fue Moisés. Segunda de Timoteo 2:3. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios mío, son textos que llegan al corazón. Consideremos a Jesús también como mayor gloria. Como mayor gloria que Moisés. Éxodo 34 dice la Biblia que Moisés fue a hablar con Dios y cuando bajó del monte había una luz resplandeciente en su rostro que la gente cuando lo miraba temía. Le temían y no podían verlo porque era una luz tan extraordinaria que esa gloria de Cristo que brillaba sobre la cara de Moisés era una gloria tan wow. Entonces la gente, dice la Biblia que él se tenía que poner un velo para hablar con la gente y le daba instrucciones porque la gloria de Moisés era tan brillante que la gente no lo podía ver y se tenía que poner un velo, y cuando se presentaba hacia Dios, entonces él se quitaba el velo, hablaba con Dios cara a cara y luego se bajaba y se volvía a poner ¿qué? El manto o el velo para hablar con el pueblo. Y no solamente esa clase de gloria, pero sus acciones, su testimonio, la gloria que la gente lo tenía como un high standard. Decía, wow, Moisés es el todo. Moisés es el profeta de los profetas. Y esto es lo que cree el judaísmo. Judaísmo cree que Moisés es el profeta de profetas y ya no hay otro. Pero Hebreos está haciendo una comparación de que Cristo tiene una mayor gloria. No solamente porque su gloria está sobre toda la tierra, pero en los últimos versículos dice, versículo 3 de Hebreos, dice, porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. ¿Por qué Cristo va a tener más gloria que Moisés? Es porque está comparando de que Cristo fue el que creó todas las cosas. Es el que formó todas las cosas. Es el que sostiene todas las cosas. Dice que Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero Dios es el que creó la casa. Entonces, si vemos en el sentido de construir, sí, el arquitecto es el que tiene mayor ¿qué? Honra, mayor gloria que el que la formó. Porque el arquitecto es aquel que diseñó, que creó todo, el que lo puso en forma y se le entregó al trabajador, y el trabajador nada más ve lo que el arquitecto hizo. Dijo, ok, cool, vamos a hacerlo. Y construye las paredes y forma la casa, ¿verdad? Pero cuando uno va y dice, wow, qué estructura tan hermosa, no es aquel persona que puso la plasta y ¡pac!
y formó las cosas. No, es aquel que diseñó las cosas. Por eso es que Cristo tiene mayor gloria y honra y es estimado mucho más mayor que Moisés. ¿Por qué? Porque de Él fueron creadas todas las cosas. Todo existe por Él. Una pregunta, ¿cuál es el propósito de que el autor de Hebreos hace la distinción entre Moisés y Jesús? ¿Por qué el autor de Hebreos quiere comparar a Jesús y a Moisés? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de esto? Para darnos esperanza. Para dar esperanza. Recordemos, la iglesia está en persecución. Está deseando regresar al judaísmo, pero también quiere tener fe en creer en Jesucristo. ¿Creemos que Moisés fue el profeta más grande y más mayor o creemos que Cristo es el que hizo todas las cosas? Y esto nos da esperanza a nosotros, porque el creador de todas las cosas es el que está edificando y construyendo la casa de Dios. Y ojo, aquí me llama mucho la atención esto es muy interesante aquí. Cuando la Biblia habla sobre la casa de Dios, el judaísmo cree que estaba hablando del templo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros creemos esto, muchas veces nosotros pensamos de que la casa de Dios es el edificio este. No hay mejor lugar que estar en la casa de Dios, ¿verdad? Muchos, ahí tenemos un rótulo, dice, bienvenidos a casa. ¿Por qué? Porque el edificio es la casa de Dios. Igual como el judaísmo, el templo era la casa de Dios, ¿verdad? Pero, eso es lo que me llama la atención. Cuando la Biblia habla sobre la casa de Dios, no está hablando de un edificio físico. Está hablando de su iglesia. El autor de Hebreos, quiero que sepa usted que el autor de Hebreos está diciendo, Dios, Cristo es mayor que Moisés en estas cosas, porque todas estas cosas es fiel como apóstol, como mensajero, es fiel como sacerdote, como intercedor, es mayor en fidelidad, que nunca jamás nos va a fallar, y es mayor en gloria. ¿Con qué fin? En edificar la casa, en construir la casa, en construir ¿quién? A la iglesia. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos ahora. ¿Por qué nos sirve? ¿Por qué nos da esperanza? Porque sabemos de que Dios está tan invertido en su casa, está invertido en construyendo, edificando la casa. ¿Y la casa quién es? Nosotros. Es su iglesia, no es un edificio, no es todo esto que muchos aquí le decimos altar. Eso no es una plataforma. Ese nada más es un lugar donde nos podemos reunir, pero la casa de Dios, la iglesia, somos nosotros. Somos nosotros. Y ahora, ¿cuál es nuestra esperanza? Si el autor de Hebreos nos está dando a nosotros todas estas comparaciones para darnos esperanza, entonces, ¿cuál es esta esperanza de que Jesús está invertido edificando su iglesia? Esa es nuestra esperanza. ¿Y de qué manera y por qué lo hace? Número 1, para terminar, para darle gloria a Dios. Por eso es que está Cristo invertido en su iglesia. Por eso es que está invertido edificando. Por eso es que Él es mayor que Moisés. Porque Él está tan invertido en su iglesia para que la iglesia le pueda dar gloria a Dios. Ezequiel 43, 4 al 9 dice de esa manera. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Ojo, oímos la palabra casa, no piensa en edificio. El edificio en aquellos tiempos era sombra de su iglesia. ¿Ok? Cada vez que usted oye el templo, la casa de Jehová, la casa de Dios, sí es forma
física, pero es sombra de su iglesia. Dice, y la gloria de Jehová entró ¿a dónde? A la casa por la vía de la puerta de donde daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó ¿qué? Llenó la casa. La gloria de Jehová llenó la casa. ¿Qué pasó en el Pentecostés? Descendió el Espíritu Santo y llenó ¿qué? La casa. Llenó a cada uno de sus hijos con el Espíritu Santo. Dice, versículo 6, y oí a uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pasaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos, porque poniendo ellos sus umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para figura. Está hablando figurativamente, sí, físicamente en el tiempo de la Biblia, pero en los tiempos de ahora esta es nuestra esperanza, de que como somos iglesia, somos casa de Dios. Dice, hey, yo habitaré en la casa para siempre, y ahí estaré yo en mi ¿qué? Santo trono. Nosotros somos ¿qué? Existimos para darle gloria, para expresar esa gloria a Dios. La misma gloria que entró a nosotros es la que mismo va a salir, no por nosotros, pero por medio de Él. Número 2, para que seamos su habitación. Dios está invertido edificando su casa, su iglesia, para que sea su habitación. Primera de Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que Él es Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Qué interesante, qué gloria, qué alegría, qué esperanza de que la comparación que hace Hebreos con Moisés es solamente para decirnos de que Moisés fue fiel a la casa de Dios, le fue fiel a su iglesia, pero solamente como siervo. Cristo ahora le está haciendo ¿qué? Edificando la iglesia, porque Él es la que creó la casa, edificó la casa. Número 3. Dios está invertido edificando su iglesia o su casa para que viva para siempre. Lucas 1:33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Segunda de Samuel 7:13 dice, Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. La semana pasada hablamos de que la humanidad de Cristo nos dio esperanza de que nosotros ahora vamos a vivir para siempre. Somos sempiternos. Tenemos un inicio, pero no tenemos un final. Y por eso es que Cristo está invertido en su iglesia, está invertido en su casa, porque su casa va a vivir para siempre. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que cuando nosotros nos mantenemos firmes creyendo en las promesas de Cristo y no retrocediendo más a la ley como los hebreos querían hacer, tenemos la esperanza de que la gloria de Dios está en nosotros, que somos su habitación,
y de que por cuanto somos su casa y su habitación, estaremos vivos para siempre. Esta es la esperanza de nosotros ahora. Esto es lo que nos debe de dar el ánimo y la alegría para continuar siendo ¿qué? Fieles, mantenernos firmes sin estar deseando lo que no podemos tener, sino mantenernos firmes, como nos dice la palabra, hasta el fin, y nosotros reinaremos para siempre. Incline su rostro. Padre, te doy gracias.